Los subfusiles, también conocidos como metralletas o subametralladoras, fueron inventados durante la Primera Guerra Mundial como un arma para lidiar con la guerra de trincheras. Cortas, totalmente automáticas y con un calibre bastante decente respecto a poder, las subametralladoras podían despejar rápidamente una línea de trinchera o búnker de tropas enemigas y actualmente son una de las opciones preferidas de fuerzas especiales para combate en espacios cerrados y para protección de VIPs. Los subfusiles son verdaderas joyas de la armamentística y pueden escupir balas a una velocidad impresionante. Si a eso sumamos que los desarrollos más modernos son muy ligeros, compactos y eficaces, nos encontramos frente a un arma maravillosa que desde principios del siglo XX ha cambiado por completo la forma en que se luchan las guerras. Ponte cómodo y prepárate para conocer 10 subfusiles que cambiaron el mundo. La necesidad de desarrollar el PPSH-41 se hizo notar durante la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia, donde se observó que los subfusiles eran armas sumamente efectivas en combate a corta distancia como bosques o zonas urbanas. El arma fue desarrollada a mediados de 1941 y producida en una red de fábricas de Moscú. El PPSH-41 soviético era esencial para el Ejército Rojo y crucial para hacer retroceder a los alemanes combatiendo en Stalingrado. Siguiendo un enfoque típicamente soviético, esta arma fue diseñada para facilitar la producción en masa y más de 6 millones fueron producidos desde 1942. Los soldados alemanes en muchas ocasiones preferían emplear los PPSH-41 que capturaban de sus enemigos soviéticos. Esto posiblemente se deba a que su diseño permitía que el arma siguiera funcionando incluso con presencia de polvo o barro, y en el atroz invierno ruso seguían disparando cuando las perfectas armas alemanas habían enmudecido por congelación. El PPSH-41 fue ampliamente utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. El Vietcong todavía empleaba a finales de la década de 1970 el subfusil chino tipo 50, que era esencialmente una copia sin licencia del PPSH-41. A mediados de los 60, el Ejército Rojo reemplazó gradualmente el PPSH por rifles de asalto de la familia Kalashnikov. La subametralladora Uzi fue diseñada por Uziel Gal, un teniente del ejército israelí, en 1949. Fue adoptada oficialmente en 1951 y fue introducida por primera vez en las fuerzas especiales del ejército israelí en 1954. 2 años más tarde se convirtió en el subfusil estándar de la Fuerza de Defensa de Israel. El tamaño compacto y poder de fuego de Uzi demostraron ser claves para limpiar búnkeres sirios y posiciones defensivas jordanas durante la Guerra de los 6 días de 1967. Fue tan exitoso que eventualmente fue adoptado por más de 90 países en todo el mundo, ya sea para uso militar o para las fuerzas del orden. Entre los años 60 y 80 se vendieron más subfusiles Uzi a mercados militares, policiales y de seguridad privada que cualquier otro subfusil jamás fabricado. Se calcula que se fabricaron unas 10 millones de unidades en toda su historia. Fuera de Israel, la Uzi proliferó ampliamente, contribuyendo a su imagen global. Países tan diversos como Japón, Alemania, Bélgica, Perú y Brasil utilizaron la Uzi en sus fuerzas armadas, además de producirla bajo licencia. La Uzi se abrió camino en diversos conflictos del tercer mundo, en particular en África, y en conflictos antirrevolucionarios en Centroamérica y Sudamérica. Además, en los Estados Unidos, la Uzi era el arma predilecta de miles de bandas criminales y gángsters. El Servicio Secreto de los Estados Unidos, la agencia que protege al presidente, utilizó el Uzi en los 80s. Esto cuando Ronald Reagan fue atacado por John Hinckley Jr. el 30 de marzo de 1981 fuera del Hotel Washington Hilton. Más tarde se introdujeron otras versiones de esta arma, como el Mini Uzi en 1980, el Micro Uzi en 1986 y el más reciente, el Uzi Pro, en el año 2010. El Thompson es un subfusil estadounidense diseñado por John Taliaferro Thompson en 1919. El Thompson también era conocido informalmente por los apodos Tommy Gun, Trench Broom, Trench Sweeper, Chicago Typewriter, Chicago Piano, Chicago Style o The Chopper. Este subfusil era preferido por soldados, criminales, policías y civiles por su ergonomía, tamaño compacto, fiabilidad, elevada cadencia de tiro en modo automático y por emplear el potente cartucho .45 ACP. El Thompson alcanzó notoriedad por primera vez en manos de los gángsters durante la Gran Depresión y la época de la Prohibición. De igual modo, fue utilizado por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial con la designación de M1928A1. El arma estaba prevista como una escoba de trincheras, o sea, estaba hecha para terminar con todas las tropas en una trinchera gracias a su capacidad completamente automática.
Los Thompson fueron empleados limitadamente por el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, con el cual intervinieron en una serie de conflictos en América Central, particularmente en Nicaragua, para contrarrestar las emboscadas llevadas a cabo por guerrilleros del EDSN al mando de Augusto Sandino. El Thompson también fue utilizado por las fuerzas de seguridad y fuerzas policiales de los Estados Unidos, sobre todo por el FBI. Para la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente 1.700.000 subfusiles Thompson fueron producidos por Auto Ordnance y Savage Arms, pero en total se habla que fueron producidas poco más de 2 millones de unidades. Cuando la guerra acabó en 1945, la cantidad producida de estos subfusiles era tan alta que tuvieron que venderse o entregarse como excedentes a muchos ejércitos de países que habían quedado destrozados por la guerra o que eran aliados de Estados Unidos, como las repúblicas y dictaduras latinoamericanas. Finalmente, debido a su inmenso valor histórico, un Thompson modelo 1928 completamente original, en condiciones de ser disparado, puede venderse fácilmente por unos $30.000 o más. El M3 es un subfusil estadounidense diseñado por George Hyde que emplea el cartucho .45 ACP. El M3 empezó a reemplazar a los subfusiles Thompson, que iban siendo paulatinamente retirados. El arma es comúnmente llamada Grease Gun. Esta denominación proviene por su parecido con los engrasadores a presión utilizados por los mecánicos en el mantenimiento de la maquinaria pesada. La Grease Gun puede haber sido fea estéticamente hablando a los ojos de algunos, pero era barata de fabricar y funcionaba bastante bien. La M3 entró en combate en 1942 con el ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Se había desarrollado una versión suprimida del M3 para la Oficina de Servicios Estratégicos OSS, la cual hacía un buen trabajo. Durante la Guerra de Corea también fue usado y hasta mediados de 1990, aunque fue sustituido por otros nuevos subfusiles mucho más modernos y menos pesados. Durante la Guerra de Vietnam, el M3 se utilizó con las Fuerzas Especiales de los Estados Unidos como arma principal. La Grease Gun fue vendida a decenas y decenas de países por Estados Unidos y en la Guerra del Golfo fue usado por los conductores de carros blindados. Durante la Segunda Guerra Mundial se fabricaron 606.694 subfusiles y posteriormente otros 15.469 subfusiles M3A1. Con el tiempo, el M3 fue eliminado por armas más eficientes, ya que la bala .45 dio paso a los estándares de 5.56 y 9 milímetros. Después de la Guerra del Golfo de 1991, el M3 comenzó a desaparecer del ejército de los Estados Unidos después de unos 50 años de servicio. La subametralladora Beretta PM-12 fue desarrollada durante la década de 1950 por un equipo dirigido por el armero Domenico Salsa y fue introducido en 1959. Esta subametralladora tiene una recámara para munición 9x19 Parabellum. Las letras PM en la designación del arma significan pistola mitragliatrice o pistola mecánica. En 1961, esta arma fue adoptada por el ejército italiano, las fuerzas especiales y las fuerzas del orden. La Beretta PM-12 demostró ser un arma robusta, cómoda de usar y precisa. Los compradores de toda América Latina y Medio Oriente hicieron fila para hacerse con la nueva y elegante subametralladora italiana PM-12. A Indonesia y Brasil les gustó tanto que hicieron que Pindad y Taurus establecieran líneas de ensamblaje para hacer copias autorizadas localmente para sus fuerzas militares. El PM-12 es un arma compacta y puede ser usada por soldados a pie, así como por equipos de vehículos, y tiene una construcción de acero estampado y un receptor tubular bastante simple pero efectivo. Su bautismo de fuego tuvo lugar durante la ofensiva del Tet en 1968, cuando los Marines que vigilaban la embajada de Estados Unidos en Saigón repelieron el asalto del Viet Cong con el subfusil Beretta PM-12. El arma se convirtió en una especie de símbolo de estatus en los países árabes ricos en petróleo, y el rey Faisal de Arabia Saudita compró miles para sus militares y policías, así como 25 chapados en oro para su familia y amigos. Actualmente existen pocas Beretta PM-12 100% originales en el mundo. Por tal motivo, son consideradas gemas raras del mundo armamentístico y pueden llegar a costar más de $20.000. Desarrollada por FN Herstal, una de las compañías de armas más prolíficas del mundo, el P90 o Personal Defense Weapon es una ruptura de diseño limpia de otras subametralladoras. El P90 es un diseño bullpup que permite que el arma sea más corta y compacta, manteniendo una mayor longitud del cañón, de ahí que tenga un diseño bastante extravagante. El P90 tiene una cadencia de 900 disparos por minuto y utiliza el cartucho de 5.7 x 28 milímetros. Esta bala en particular tiene una mayor penetración en comparación con la munición 9 milímetros estándar y es muy efectiva contra la armadura corporal a distancias de 100 metros. El arma fue desarrollada en Bélgica a finales de los 80 para ser un arma de defensa personal para tropas que no estaban en el frente, conductores de vehículos, tanques y equipos de artillería.
El P-90 tuvo tanto éxito que actualmente está en servicio en casi 50 países, donde es utilizada por las mejores fuerzas militares y policiales. El P-90 tuvo su primer uso operacional en la Guerra del Golfo de 1991, donde fue utilizado por el Grupo de Fuerzas Especiales belgas. En 1997, los P-90 fueron usados en combate por el Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército peruano, esto durante la Operación Chavín de Guantar. En el 2011, el P-90 fue usado por las fuerzas del dictador libio Muammar Gaddafi e incluso algunos de ellos fueron capturados y usados por las fuerzas rebeldes libias. El P-90 también es usado por diferentes grupos especiales en Argentina, por el BOPE brasileño, el GIGN francés y las fuerzas especiales del ejército belga. En los Estados Unidos, el Departamento de Policía de Houston fue la primera agencia policíaca que adoptó el P-90, el cual adquirieron para sus equipos SWAT en 1999. Ya para el 2009, el P-90 estaba en uso con más de 200 agencias de la aplicación de la ley en los Estados Unidos, incluyendo el Servicio Secreto y el Servicio de Protección Federal. El MP-40 o Machine Pistole 40 fue un subfusil muy popular entre las tropas de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Fue diseñado por Heinrich Böhmer con el fin de dotar a los soldados alemanes de un arma de asalto, principalmente a las unidades de infantería mecanizada y paracaidistas, aunque cabe mencionar que apareció hasta finales del conflicto, pero ese tiempo fue suficiente para hacerla un arma icónica. Este subfusil destacaba en el combate a corta distancia, pero era menos efectivo a campo abierto por su escaso alcance. La cadencia de tiro de esta arma es de unos 500 disparos por minuto con un alcance máximo de 200 metros. Es una buena combinación que hace un arma precisa y fácil de controlar. Si se añade una culata plegable de longitud completa y un escenario de combate a corta distancia, entonces el MP-40 ha sido uno de los subfusiles más devastadores jamás construidos. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los soldados alemanes llevaban rifles Kar-98K o MP-40. Estas dos armas eran consideradas como las armas estándar de elección para un soldado de infantería alemán. Se habla de que en total fueron construidos aproximadamente 1.047.000 subfusiles MP-40, miles de los cuales fueron capturados por el Ejército Rojo. El MP-40 también estuvo involucrado en el conflicto de Indochina por el ejército francés y más adelante en las guerras de Corea, en la guerra de Vietnam y en Argelia. La metralleta MAC-10 fue diseñada por Gordon B. Ingram, un diseñador de armas estadounidense. Esta subametralladora estaba dirigida principalmente a operaciones especiales y fuerzas de seguridad, así como a equipos de seguridad VIP. La sencillez del mecanismo, su gran fiabilidad y su cadencia de fuego harían de él sus señas de identidad. La MAC-10 significaría una auténtica revolución en el diseño de las armas. La novedad reside en el nuevo tipo de cierre telescópico que envuelve el cañón. Esto permitió una mayor estabilidad sin precedentes durante el ciclo de tiro automático. En cuanto a la cadencia de fuego de este famosísimo subfusil, es de unos 1100 disparos por minuto, con un rango efectivo de 125 a 135 metros, suficiente cadencia para dejar cualquier cosa como una coladera. El MAC-10 fue utilizado en los Estados Unidos durante la Guerra de Vietnam, en particular por el LRRP y los equipos SEAL de la Marina. Esta subametralladora fue objeto de críticas en los Estados Unidos en 1994 después de que se impusiera la prohibición federal de las armas de asalto. No obstante, la prohibición expiró en el año 2004. Durante aproximadamente un periodo de 20 años, desde mediados de los 70 a mediados de los 90, la metralleta MAC-10 estuvo en todas partes. Fueron exportadas a Chile, Yugoslavia y algunos otros países asiáticos y sudamericanos en un principio. El estándar de oro durante décadas en subfusiles ha sido el Heckler & Co. MP5. Esta subametralladora fue desarrollada por la compañía Heckler & Co. a principios de los años 60. Demostró ser un diseño muy exitoso. En 1966 fue adoptada por la policía, la Guardia Fronteriza y las Fuerzas Especiales de Alemania Occidental. El MP5 es en realidad un rifle de batalla HKG-3 a escala con recámara para munición 9 milímetros. Además, debes saber que el MP5 es casi tan icónico como el Kalashnikov AK-47. De hecho, sería raro que nunca hayas escuchado de él. Por ejemplo, en 1980 el MP5 alcanzó un estatus legendario debido a que el SAS, una impresionante fuerza especial británica, lo utilizó para asaltar la embajada iraní en Londres para rescatar a múltiples rehenes y la utilizaron para acabar con 5 hombres de terror durante la famosísima Operación Nimrod. El MP5 es uno de los subfusiles más usados alrededor del mundo y fue adoptado por más de 40 naciones. Además, dispone de 120 variantes, haciéndolo ideal para diferentes fuerzas de seguridad, de élite, fuerzas privadas o de uso militar, ya que tiene una multitud de opciones de personalización como supresores, retículas, culatas y más.
Fue utilizado en la Guerra de Vietnam en 1975 por las Boinas Verdes. En 1976, el MP5K se introdujo como una solicitud de una variante para Sudamérica, el cual fue diseñado para ser usado en combate cercano para operaciones clandestinas y servicios especiales. Esta bestia metálica tiene una cadencia de tiro de 800 disparos por minuto y en su versión MP5K tiene una cadencia de 900 disparos por minuto. Durante más de 55 años, el MP5 ha permanecido en producción y se ha convertido en la subametralladora más popular del mundo y la preferida de miles y miles de soldados de fuerzas especiales. Sten o subfusil Sten era una familia de subfusiles británicos de 9 milímetros utilizados por las fuerzas militares británicas durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Corea. Sus características más notables eran su diseño sencillo y su bajo coste de producción. Amada y odiada por las tropas en el campo de batalla, esta arma se ganó los apodos de Stench Gun y Plumber's Nightmare. El Sten fue diseñado en un momento en que Gran Bretaña se enfrentaba a la batalla de Inglaterra y otros combates, y temía la invasión de su territorio por parte de Alemania. Muchas armas se habían perdido, piezas estampadas sencillas y poca soldadura. Su diseño era distinguible por ser muy básico, solo un cañón con su cajón de mecanismos, una culata de metal y un cargador horizontal. Tomaba alrededor de 5 horas de trabajo hacer un arma y costaba alrededor de $10 para producir, que serían unos $130 por arma tomando en cuenta la inflación. Los Sten fueron lanzados desde el aire como parte del equipo para guerrilleros de la resistencia y partisanos en la Europa ocupada. Debido a su perfil delgado y la facilidad de desmontarlo, eran fáciles de ocultar y útiles en la guerra de guerrillas. Fueron de uso limitado por las fuerzas especiales de los Estados Unidos durante la guerra de Vietnam, incluidos los Rangers del ejército estadounidense. Al final, más de 4 millones de Sten en varias versiones se hicieron en los años 40, convirtiéndola en la segunda subametralladora más producida de la Segunda Guerra Mundial, solo después del PPSH-41 soviético. Eso ha sido todo, espero que lo hayas disfrutado. Suscríbete y activa esa poderosa campana de notificaciones para no perderte ningún video nuevo. Visita la página oficial de Armapedia en www.armapedia.co. Sígueme en Facebook e Instagram, donde todos los días hay gran contenido. Sin más, mi nombre es Jorge Rojas, esto es Armapedia y te deseo un excelente día.